Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14 en adelante. Digan todos, leyes financieras. Primera de Reyes 14, 17. El tema de hoy, para los que noten, es 3 principios para recibir la abundancia. 3 principios para recibir la abundancia. Hemos hablado que existen niveles de provisión. Niveles, ¿cuáles son esos niveles de provisión? La escasez, la suficiencia, la abundancia y la sobreabundancia. El que es hijo de Dios tiene que estar en la suficiencia. La Biblia dice que teniendo lo suficiente estemos contentos. Diga conmigo, contentamiento. ¿Otra vez? Dios prohíbe, hace un par de semanas hablamos, Dios prohíbe el afán. ¿Se acuerdan de ese pasaje? El afán es el enemigo del contentamiento. Yo tengo lo suficiente, pero me afano, horas extras, más trabajo, más esto, más lo otro. Y Dios dice, no te afanes, es prohibido que te afanes. Tampoco Dios dice, sé negligente, sé perezoso. Miren, hay hermanos que les gusta que le llamen lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero visten bien. Entonces Dios no está hablando de la negligencia, Dios está hablando del afán. ¿Cuántos creen que es un principio bíblico trabajar? Antes de la caída, el hombre ya trabajaba. Por lo tanto, oiga, es mentira que el trabajo Dios lo hizo como castigo. El trabajo Dios no lo hizo como castigo antes de la maldición. Dios ya le había dado trabajo al hombre. Es más, antes de darle mujer le dio trabajo. Hoy quieren tener mujer y no quieren trabajar. Entonces hay que entender que antes de darle Dios compañía al hombre, Dios le dio trabajo. Entonces el trabajo es ¿Dios trabajó o no trabajó en la creación? Entonces el principio de la negligencia no es bíblico, el principio de trabajar. Pastor, yo quiero que las leyes financieras me bendigan, yo quiero traer rompimiento y trabaja. No. Entonces se da por sentado que el labrador, para disfrutar sus frutos, debe trabajar primero. Usted sabe que usted y yo tenemos sueños caros en la vida. ¿Cuánto valen sus sueños? Su deseo, su anhelo, la visión es cara. La Biblia dice, si quiero disfrutar los frutos, debo trabajar primero. Entonces dijimos que una persona que no conoce al Señor tiene una maldición sobre él. Por más que siembre, muchas veces no puede prosperar porque hay un devorador de su finanza y esa persona se mantiene en la escasez. Cuando usted viene a las cosas del Señor, Dios le da a usted la oportunidad de poder llegar a la suficiencia, de tener lo suficiente. Dice la Biblia que Él es poderoso. ¿Cómo es Dios? Para hacer que haya en nosotros todo lo suficiente, que tengamos lo suficiente. Entonces, pastor, pero yo no tengo lo suficiente. Bueno, puede ser por varias razones. Oiga bien, si usted es hijo de Dios, ha entregado su vida a Cristo y usted sabe que no tiene lo suficiente, las razones pueden ser una. Primero, que Dios está trabajando con su fe. Nosotros creemos, yo lo he pasado temporadas en donde la escasez apremia. Pastor, periodo de vacas flacas, no, ni vacas hay. Entonces, son periodos donde Dios está trabajando con nuestra fe. ¿Para qué, pastor? Para probar si nuestro corazón sigue siendo enfocado en Dios. No confío en la remesa, no confío en el crédito, no confío en... Yo estoy confiando en Dios. Entonces Dios dice, te probé y después de la prueba, ¿qué viene? La promoción. Otra cosa, podemos estar tal vez en escasez producto de mala cabeza, que es la gran mayoría. Producto de malas decisiones. Producto de decisiones, y hoy vamos a hablar de eso, producto de decisiones en las cuales no le consultamos a Dios. Y Dios dice, te voy a sacar, pero antes de sacarte y resolverte, necesito que entendás. Porque si a usted le... ¿Cuántos creen que Dios puede borrar saldos? Y llegar al banco y decir, mire, ¿cuánto debo? Nada. Nada. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? Porque no lo hace, po. Porque automáticamente, mire, ¿y será que aplico para otro crédito? Entonces, más interesado en la provisión, Dios está interesado en el cambio de mente, porque una mentalidad como la tenía el pueblo de Israel en Egipto, como esclavo, Canaán los iba a matar. Entonces, Dios tiene que trabajar el corazón, dijimos, diga conmigo corazón transformado. El corazón transformado es la mejor plataforma, las mejores manitas así, mire, para recibir la abundancia de Dios, el corazón transformado. Eso, cuando Dios trabaja mi corazón, hace que mis manos estén dispuestas a recibir y a ser buen mayordomo, porque el propósito de Dios es que yo sea buen mayordomo, que yo sepa administrar las cosas que Dios me da para su gloria.
Entonces, muchas veces cuando yo no puedo ser un buen mayordomo, he tomado malas decisiones, estoy en un proceso de prueba, Dios me lleva al periodo de la escasez. Pero lo que sí tenemos que estar convencidos es que Dios a todos nos da lo suficiente, porque dice la Biblia que Él nos da el pan de cada día. Diga conmigo, Dios me da lo suficiente, por lo tanto soy rico. ¿Se acuerda la historia del hijo pródigo? Mi hijo le dice al hijo mayor, si todo el día has estado conmigo, siempre has tenido. Y tú te enojas porque de repente bendije a este con una gran promoción. Y tú no has estado todos los días conmigo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Recibir de un solo el montón de dinero o que Dios lo mantenga siempre sostenido? ¿Quiere la bendición de un solo o quiere la bendición por largo tiempo? Yo prefiero que el Señor me tenga bendecido. Entonces, cuando usted en el nivel de la suficiencia, usted se mueve, dijimos, en la ley del dar, que es el diezmo, que es darle a Dios porque debo darle, porque la Biblia lo dice. Es que es antiguo testamentario, sí, pero en el Nuevo Testamento Él no lo abolió, sino que lo amplió y dijo, ahora no vas a dar porque debes dar porque quieres dar la ofrenda, dar más allá de sus fuerzas. Eso es mucho más que un 10%. Y cuando yo en mi nivel de suficiencia, yo siembro, yo doy para la casa de Dios, yo doy, que es el primer lugar, dijimos, donde usted da, donde usted come. Le dieron 3 aguacates, llegó algo a visitarle, mire, le doy este aguacatillo, llegó a visitarle, mire, ya comió, le sirve un platito. Cuando usted comienza a tener esa generosidad, los cielos se mantienen abiertos sobre usted. Le decían, no conozco un tacaño próspero, conozco gente dadivosa que no pierde un tiempo de comida, siempre tiene. Lo suficiente es que yo tenga para comer y mi familia. La abundancia es tenga lo suficiente para mí, mi familia y para invitarlo a usted. Eso es tener suficiencia. Entonces, cuando en el nivel de abundancia mi corazón es transformado y es un corazón generoso y es un corazón compasivo y es un corazón que bendice a otros con lo que Dios me da, yo me voy haciendo confiable para que Dios me dé la sobreabundancia. Entonces, a ver, diga conmigo, la suficiencia, hágale así, la suficiencia es para mí, la abundancia es para otros, la sobreabundancia es para el reino. Otra vez, la suficiencia es para mí, la abundancia para otros y la extravagancia o sobreabundancia para el reino. Entonces, Señor, yo quiero sobreabundancia. ¿Para qué? Para el reino. Hay cosas caras, mover, es carísimo. Hacer templos, hacer televisión, es carísimo. Eso solamente lo hacen grandes empresarios, gente que Dios ha prosperado. En un país donde hay mucho desempleo, Dios dice, necesito poner sobreabundancia a esa empresa. Porque el corazón transformado de esa empresa va a dar fuentes de trabajo. No estoy pensando en enriquecer a una persona, estoy pensando en el canal que me representa esa persona. Dios dice, pero para eso Dios trabaja. Y mire, el mejor lugar donde Dios trabaja en nuestro corazón es en la escasez. Por eso es necesario que pasemos por ahí. Pero no es la voluntad de Dios que nos quedemos ahí. Jesucristo nació en escasez, sí. ¿En dónde nació Jesucristo? En un pesebre. Se quedó ahí. ¿Dónde está sentado hoy? Entonces, la iglesia, hay una iglesia por ahí que es lo que enseña, la grandota, y usted sabe cuál es, enseña de que mientras más pobre usted es, más agradable a Dios se vuelve. Mentiras. No, es que mientras más pobre usted, hermano, más agradable es. Mentiras. Eso se llama un voto de pobreza. Ese es un don, esa es una elección. Hay personas que hacen voto de pobreza para dedicarse a los asuntos de Dios. Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, ella hizo un voto de pobreza. ¿Y sabe usted que Madre Teresa de Calcuta pedía millones? ¿Pero a dónde destinaban los millones? A los leprosos, a los enfermos. Pero ella hizo un voto de pobreza. La Biblia habla del don, ese don de pobreza. Hay personas que pueden vivir así, pero no porque Dios le place, sino porque tienen un propósito. No es lo mismo que un señor de un Mercedes-Benz se vaya a meter a una comunidad que una persona que viva ahí, que tenga todo lo suficiente, pero que su condición de vida sea humilde. ¿Me estoy dando a entender? Entonces yo, por ejemplo, no puedo venir y estandarizar que todos tenemos que ser pobres y no tenemos que prosperar porque siendo pobres agradamos a Dios. Mire, yo conozco un montón de pobres usted que están más impíos que otra cosa. Y conozco gente de dinero que tiene un corazón bien proyectado a Dios. Así que el problema, para terminar esta recapitulación, el problema, dijimos, no es el dinero. El problema es el amor, el mal uso del dinero. Amén. El problema de Dios no es el dinero, el problema es el mal uso.
Y como dijimos, hoy vamos a hablar rápidamente de 3 principios para recibir la abundancia. Quiero testificarles algo rápidamente. Esta iglesia en 2 años ha recibido una tremenda bendición. No sé si usted ha sido testigo. Las cosas que Dios ha hecho con esta iglesia en un periodo quizás mucho, es decir, 2 años. Quizás menos. Lo que Dios ha hecho en 2 años han sido cosas que nos han dejado con la boca abierta. Especialmente aquí está el pastor Josué. Nosotros que trabajamos cerca de nuestra pastora hemos visto realmente cómo es sorprendentemente, Dios es exacto y cronológicamente especial para responder. ¿Y sabe por qué Dios ha bendecido esta casa? Algo que nosotros hemos sido testigos. Porque palabra que recibe la pastora, palabra que ejecuta sin preguntar qué pensamos o qué opinamos. Pastor, eso se llama soberbia. No, eso se llama obedecer a Dios. Lo que ella sí tiene que estar seguro es saber que Dios se lo dijo. Pastor, ¿y cómo saber que Dios me lo ha dicho? Bueno, cuando usted tiene intimidad con alguien, le conoce la voz. ¿A usted no le ha pasado que a veces usted siente algo y usted no sabe si es una corazonada, el diablo o Dios? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Y esto es pila mía? ¿Es el diablo o es Dios? ¿Y sabe por qué se confunde? Porque tiene 3 amantes. Tiene intimidad con el diablo, tiene intimidad con su corazonada y tiene intimidad con Dios. Por eso se confunde. La Biblia dice que si yo me uno a algo, vengo a ser uno con Él, ¿o no? Y en el principio de la comunión, si yo tengo comunión solo con Dios, solo con Dios, solo con Dios, solo con Dios, yo sé cuando Dios habla. Si no, pregúntese cuando le hablan por teléfono. Usted rápido detecta quién es la persona que le está hablando, si tiene una gran intimidad con esa persona o no. Aunque la comunicación se oiga cortada o rara, usted sabe quién le está llamando. Entonces, claro, nosotros hemos sido testigos de que una de las cosas que nuestra pastora ha hecho, y eso es para la gloria de Dios, no es tanto meterse a teología, que es importante. Yo le digo, pastor, usted hace teología desde el púlpito. Todo lo que usted dice, lo que usted habla es el pensar de Dios para la iglesia. Pero el propósito de ella no es teologar. Ella le hemos visto horas y horas, madrugadas y madrugadas, orando por usted, orando por mí, orando por la iglesia. La suficiencia de ella no está en el conocimiento humano, la suficiencia de ella está en el poder de Dios. Gracias a Dios por ella. Entonces, déselo fuerte a Dios. Cuando ella recibe, ella nos comparte, mire esto y esto, y híjole, ¿verdad? Bueno, hagámoslo, ¿verdad? Y se va, y de repente, pum, vio el proyecto del altar, que para nuestro nivel de iglesia eran grandes proyectos. El nivel del altar, el proyecto de las sillas, el proyecto que se está haciendo con los videos, de repente aquí hay un templo paga. Usted sabe que en Sion no pagamos ni 5 centavos. Ni 5 centavos. Dígame usted ¿a dónde se ha visto eso? Aquí. ¿Nos ha bendecido Dios o no nos ha bendecido? Sí nos ha bendecido. Pero para recibir esa bendición hay principios. Entonces, por eso es que yo uso el testimonio de la cabeza para yo poder decirle, si Dios la bendice, no puede bendecir a nosotros, porque lo que cae sobre ella llega hasta el borde. Pero nosotros tenemos que estar alineados en esa cobertura. Entonces, algo que sí es bueno poner como plataforma para recibir ese nivel de bendición es entender el logos y el rema de Dios. El logos es la palabra. Esto yo le llamo la voluntad general de Dios. El logos. Dios no puede bendecirme si yo no obedezco el logos de su palabra, la palabra de Dios. Digan todos logos. El logos me permite conocer la voluntad general del Señor. Por ejemplo, en el logos dice que la voluntad de Dios, ¿verdad?, es que yo sea sano, que Dios me sane. En el logos dice que la voluntad de Dios es que yo sea salvo. En el logos dice hay una voluntad general. Pero también usted y yo llegamos a momentos en donde necesitamos tomar decisiones específicas. Me meto a este negocio, vendo la casa, me mudo del lugar, saco este crédito para trabajar, dejo mi trabajo, el salario fijo que tengo y pongo este negocio. Yo necesito una palabra específica, ¿sí o no? Entonces, esa palabra específica es lo que nosotros le llamamos rema. O palabra profética, es un rema. Es algo que nace no del corazón de alguien, sino es algo que salta del mismo logos, sale de logos y lo hace específico en un momento específico. He oído personas que dicen, pastor, va a querer que me dieron una palabra y un versículo bíblico me dieron. Eso es rema. Porque de una palabra, de logos, sacaron un versículo que en ese momento ese versículo estaba bendiciendo tu vida. Era algo específico. Es más, yo le puedo asegurar que ustedes y yo hemos recibido palabras en un momento que usted ha estado en depresión, usted se le vino a la mente un versículo que cuando usted revisa el versículo no tiene nada que ver con el contexto.
Pero esa palabra a usted le dio rema. Y cuando usted revisa, pero esto no es lo que dice la palabra. Pero bueno, en ese momento me vino el versículo y me fue de bendición. No sé si me estoy entendiendo. Entonces es necesario que yo obedezca el logos, porque es la voluntad general. Pero es necesario que cada día, ¿cada cuánto? El rema de Dios se haga presente. ¿Cada cuánto? Todos los días yo necesito rema. Entonces usted necesita, Señor, cuando haya predicación, y pregúntele, necesito un rema. Cuando yo voy a buscar a Dios en oración, Señor, yo necesito un rema. ¿Por qué? Porque el rema de Dios nos da a conocer la voluntad específica de Dios. El rema me da a conocer qué es lo que específicamente quiere que Dios haga. Y ay de mí si no lo hago. Por eso es que hay personas que cuando son ministradas, y aquí no pasa, pero sí me he dado cuenta, vamos a soltar palabra profética para usted. Hay personas que prefieren quedarse allá, no prefieren recibir la palabra. ¿Por qué? ¿Le tiene miedo a lo específico? No, pastor, yo tengo miedo a que me engañen. Pero si usted tiene intimidad con Dios, ¿sabe cuándo ha sido Dios? No, es que yo tengo miedo a que me engañen. Mire, yo le voy a decir, cuando usted pasa a recibir palabra profética y nosotros le soltamos una palabra, le aseguro que antes de yo soltársela, Dios ya se lo dijo a usted. Porque ¿por qué me lo va a decir a mí? No se lo ha dicho antes usted. ¿Sería eso mala educación? Que le ande contando Dios las cosas que me las tendría que decir a mí personalmente. ¿Sabe que la palabra profética solo confirma algo que Dios ya nos dijo? Y que usted decía, yo creo que esto es, con su respeto, ¿verdad? Esto es alucin, yo creo yo, ¿verdad? De repente bien te quiero ministrar y taca en la palabra y usted se llora y esa gente que cae. ¿Sabe por qué? Porque la palabra que está recibiendo Dios de alguna manera ya se le había dicho. No puedo andar en la vida esperando que me den palabra si yo no busco la voluntad específica de Dios en cada decisión que tomo. Entonces, por eso es que yo les digo, esta casa, lo que hemos visto hasta el día de ahora, que Dios ha bendecido, ha sido porque hay una búsqueda constante de un rema, de una palabra, de vivir el logos, pero de buscar una palabra específica. ¿Y qué es lo que va pasando la palabra específica? Va guiando, va guiando. Entonces, para que nosotros podamos caminar en la abundancia, que no se refiere solo a dólares, que no se refiere solo a dinero, sino que la abundancia también tiene que ver con espiritual, ¿sí, amén? Para que nosotros podamos caminar en esa abundancia, diga conmigo, yo necesito una palabra profética. Yo necesito una palabra, yo necesito cargar algo, me voy a aventar al agua, yo necesito cargar con algo, una palabra en la cual yo pueda sustentar mis pasos, una palabra. ¿Y por qué caminas, hermano? Porque Dios me dio una palabra. ¿Por qué tomé esas decisiones? Porque Dios me lo prometió, porque Dios me lo dijo. Nunca camines si Dios no le ha dicho nada. Pero si Dios se lo dijo, hágalo. Y si no me lo dijo, pastor, ni siquiera lo intente. Porque que Dios lo haya hecho con ella no significa que lo va a hacer con todo. El propósito y el diseño de Dios es para ella. El suyo y el mío es diferente. Lo que sí tenemos que aprender es que Dios tiene que guiar. La gente hoy quiere doctrina y quiere doctrina y quiere doctrina. Ayer escuchaba una predicación de alguien tremendo, hablando de regresar a la palabra, tremenda oratoria, tremenda elocuencia. Y yo decía, wow, qué tremenda, qué tremendo y tremendo y tremendo. Sí, pero esa Mara tiene problemas. La iglesia quiere saber cómo va a resolver el problema de hoy. Está bien, adoctrinemos a la gente, es necesario. Yo creo en eso, estudié para eso, para dar doctrina a la gente. Yo creo en eso, pero le aseguro que en esta casa hay un montón de gente adoctrinada que no sabe cómo resolver el problema que tiene hoy, pero tiene mucha doctrina. La doctrina es el fundamento, son los rudimentos, son las enseñanzas básicas. Pero Hebreos capítulo 6 dice que vamos a la perfección. La palabra perfección es vamos a la madurez. De doctrina nadie madura. ¿Oyó eso? Si no, preguntémonos. ¿Cuánto tiempo tiene ese cristiano? ¿Conoce la doctrina? Va a decir, ¿ha madurado? No, pastor, me falta entonces. La doctrina es leche. Conocer que la palabra, conocer de escatología, conocer de esto, es leche. De los eventos futuros, de la iglesia, es leche. Pero la revelación madura. ¿Por qué? Porque la revelación lleva fe. Cuando eso viene a su espíritu, usted se vigoriza y comienza a caminar. Y toda madurez tiene que tener previamente un avance. Usted recibió una revelación y se movió. Me está siguiendo la iglesia. Usted recibió una revelación, se movió. Y al moverse viene la bendición, no al saberla. Entonces nosotros, por eso nuestro currículum de la iglesia ha sido diseñado para darle al nuevo creyente doctrina, escuela de discípulos, le damos doctrina.
Pero de ahí para allá usted necesita revelación, usted necesita específico. Que voy a poner un negocio, va y pregunta, necesito ponerlo, ¿qué dice? Lo pongo. Pero no, muchas veces las personas vienen a contarnos la decisión que ya tomé para oír lo que quieren oír, no para oír lo que Dios les tiene que decir. Pastor, fíjate que ya tomé una decisión. Ok. ¿Y a qué viene? No, yo quiero que me bendiga. O sea que usted quiere que Dios bendiga lo que está haciendo en vez de que usted haga lo que Dios quiere bendecir. Hay personas que a veces se acercan a uno a que uno les diga que está bien lo mal que ya decidieron. Entonces, como pastores, nuestra responsabilidad, y de verdad nos disculpa, pero tenemos que hacerlo, es darle la opinión de Dios. Porque nosotros tenemos que salir de responsabilidad. Ok, ¿quieres oír mi opinión al respecto? Bueno, mi opinión es esto y este. No, pastor, pero entonces hay personas, y se lo digo de verdad porque estamos exhortándonos. Hay personas que saben que la respuesta que van a tener de su mentor o de su líder, la saben que es la respuesta y no la dicen. Porque quieren salirse con la suya. Y después, cuando el problema está grave, cuando comenzó la pérdida, cuando comenzó, de repente ahí sí quieren que intercedemos, que lo liberemos, que lo bendiga. Pues no, y te la tragas. Porque tienes que aprender a pedir ayuda. A mí me ha pasado, hermano. Yo sé que si yo le pregunto algo a la pastora, me va a decir, no, pastor. Entonces yo digo, mejor pido, esto es del diablo, mejor pido perdón que pedir permiso. Y cada vez que doy porrazos, Dios comienza a decir, ¿me entiende? ¿Me entiende? Que tienes que solicitar. Claro que sí. Diga conmigo, voluntad específica de Dios. ¿Quién me da la voluntad específica de Dios? Mi cobertura. Si usted no sabe, porque yo les puedo estar hablando el qué hacer, pero ¿cómo, pastor? Ok, usted necesita saber cuál es el rema de Dios, si es la voluntad de Dios eso. Pregúntele a su cobertura, pregúntele a su cabeza. Para el discípulo, un mentor. Para la iglesia, sus pastores. Para la esposa, el esposo. Su cobertura. Mira, ¿tú estás de acuerdo en esto y eso? Yo siento que... Pero es que yo creo que es lo correcto, pero usted tiene que saber que sea lo correcto no significa que es ahora que tiene que hacerlo. Una cosa es que diga lo que va a hacer, que Dios diga lo que va a hacer, iglesia, y otra cosa es que Él diga cuándo. El respaldo de Dios viene en el momento preciso, no solo en hacer lo correcto, sino cuando hago lo correcto en el tiempo preciso, en el tiempo correcto, y ese es el rema de Dios. Por eso hablábamos nosotros de la famosa cruz. Usted va caminando, imagínese una línea acá, usted va caminando acá y se le atraviesa la voluntad de Dios. En ese momento crucial, por eso se llama cruz, la palabra crisis habla de diferentes destinos. En ese momento crucial donde iba su voluntad y se le atravesó la voluntad de Dios, ahí tiene que tomar una decisión. Se me cruzó la voluntad de Dios. Entonces, pastor, ¿qué hago si yo estoy ambiguo entre dos decisiones que me parecen correctas? ¿Sabe cómo quitarse esa carga? Vaya y pregúntele a una autoridad mayor. Cuando yo he tenido decisiones que no hay que hacer y siento que las dos son de Dios, yo he aprendido que la forma es, por eso es lindo estar bajo cobertura. Yo voy donde mi cobertura, por ejemplo volviendo al templo Sion, cuando la pastora le entrega en el templo Sion, créame lo que cualquier otro le diga, sí hombre, véngase, y claro, gloria a Dios, porque es la voluntad de Dios que la iglesia crezca. Que haya necesidad no significa que tú sos llamado a suplirla. Nunca se mueva por necesidad. ¿Había necesidad en el tiempo de Jesús? Sí, y Él dijo claramente, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no vine a los gentiles. ¿Había necesidad en los gentiles? Sí, pero Jesús no se movió por necesidades, Jesús se movía por la guía de Dios. Pastor, voy a la iglesia porque vea que allá voy a ir a poner una misión, porque ¿cuántos misioneros, iglesitas han comenzado porque vieron una necesidad allá? Hermano, la necesidad no es sinónimo de que tú seas llamado a suplirla. Tiene Dios que decirlo. Y cuando nosotros vimos, yo recuerdo que y aquí está el pastor Osorio, no me deja mentir, yo recuerdo que la pastora lo que dijo fue eso, déjeme orar. Y sabemos que empezó a orar, pero también vimos que actuó. Agarró su teléfono, llamó al apóstol, esto y esto y esto y esto nos está pasando en la iglesia, ¿qué hago? Hija, haz esto específicamente. Haz esto con el liderazgo, haz esto con la iglesia, haz esto con la finanza, haz esto con esto, haz esto con... Ok, he hecho esto y esto y esto y esto. Pastora, pero mire, yo creo que es mejor que esto y esto. Pastora, pero esto y esto y esto vamos a hacer.
Entonces, en el Señor, las cosas que parecen obvias nos pueden llevar al fracaso. Es que, pastor, ayer lo hice así, viera que me dio resultado. ¿Cuándo dijo? Y Dios no es el yo fui. ¿Tiempo? Yo soy tiempo. Ayer fue ayer. Ayer fue un trato. Hoy Dios tiene otra cosa. Entonces, para poder llegar al nivel de la abundancia, yo tengo que saber que yo necesito una palabra específica de Dios. Por eso es que las personas que no creen en la palabra profética, que no creen en eso, que nos tachan de apóstatas, que de herejes, que de la palabra, son personas que, oiga bien lo que le voy a decir, son personas que doctrinalmente conocen la Biblia y no discutimos, están en la verdad, pero su vida es un desastre. No los veo avanzar, hermano. De ahí vengo yo, de ahí vienen muchos de ustedes. No, yo voy a ir a la iglesia porque aquí en la iglesia hay doctrina correcta. Ok, vaya a la doctrina correcta. Y su problema en la casa y su problema financiero y las decisiones que tiene que tomar, ya se da cuenta que ese negocio se está hundiendo. Ya se da cuenta que solo usted aparenta que las cosas van bien porque es positivista, pero si va a ver los libros se da cuenta que los números ya no están igual. ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta? Sí, pastor, ya me di cuenta. Entonces comience a abrir su corazón a que Dios tiene algo específico que decirle. Amén. Mire lo que dice. Primera de Reyes 14, 17, 14. Dice, lo tienen, ¿verdad? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. Ya conmigo, no escaseará. Dice, porque Jehová Dios de Israel había dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios le había dicho al profeta Elías por 3 años y medio, pero no va a llover. No va a llover hasta que sueltes la palabra, no va a llover. Entonces Dios a partir de ahí lleva a Elías por un proceso. Lo lleva a 3 lugares. La Biblia por tiempo no lo habla, pero habla de Querib, habla de Sarepta y habla del Monte Carmelo. La palabra Querib, el arroyo de Querib, donde Dios le da esa palabra, significa apartado. Dios aparta a su profeta y le da la orden a los cuervos que lo alimenten. ¿Han oído esa historia? Los cuervos alimentan. ¿Sabe usted que los cuervos son aves de rapiña? Que están para devorar hasta el último churrito que tiene en su mano. Y Dios usa al devorador para alimentar a su profeta. Oiga, qué interesante esto. Dios usa al devorador para alimentarlo. Usó los cuervos, lo peor de las aves de rapiña, para alimentar al profeta. Luego lo lleva a Sarepta, donde conoce una viuda que no tenía nada y Dios le da la orden a la que no tenía nada en que bendijera al profeta. Nunca menosprecie personas porque usted no sabe dónde le va a venir la bendición. ¿Entendió lo que acabo de decir? Nunca menosprecie personas porque usted no sabe de dónde. El más finucci, el más miquis, piquis, triquis, sniquis, miquis, piquis, que necesito ir a la reunión social del amigo y hasta se le traba la lengua el apellido trabado. A los López no van, vea, pero porque rápido, López, vea. Con respeto a los López, lo digo por mí. Y hay que regalito y que vamos a regalito. Mire, esa gente lo va a dejar tirado. No es la hermana Chanita que viene al culto y de repente, mire, me acordé de usted, aquí está este aguacatillo. ¿Cuándo el finuche le ha dado algo? Miren, en el ministerio yo he tenido muchas experiencias lindas y algo que sí me da risa es que a mí me han matado el hambre un montón de veces. Así de que, hermano, ¿quiere comer? Bueno, hermana, si no es molestia, qué pena con usted, hermana. Y a veces personas que uno dice, ay, pero la hermana, ¿verdad? Esa es la gente que termina bendiciendo. Entonces, si Dios usó a los cuervos, si Dios usó a una viuda que no tenía nada para bendecir al profeta, ahí nos da un principio. Entonces, Dios le da una palabra a Elías. ¿Qué le da Dios a Elías? Una palabra. Y sabe que esa palabra que Dios le da a Elías es porque Dios había decidido llevar a Elías a otro nivel. Pero para llevar a Elías a otro nivel, Elías tenía que pasar por procesos. ¿Cuánto creen que Dios quiere llevarnos a nosotros a otro nivel? ¿Y cuánto creen que es necesario que Dios nos lleve por procesos? Porque en los procesos nosotros vamos teniendo más revelación de Dios. Se nos va ampliando el zoom, se nos va ampliando la toma, se nos va ampliando el panorama, vamos conociendo a Dios. Dice, Dios me va llevando por procesos, Yo voy madurando en los procesos.
Y Dios le da una palabra a Elías. Si Dios le dijo a él que se moviera y se movió, Dios lo llevaba a la bendición. Ahora, Dios le da una palabra a la viuda. Le dice, la harina de la tinaja no va a escasear, firma Dios. ¿Le está dando Dios una palabra, sí o no? Pero en el momento era escasa la harina, sí o no. Entonces, realidad o palabra, realidad o palabra, realidad o palabra, números o palabra. No. Por eso le dije, decida sobre una promesa, no sobre lo que usted cree que es lo correcto, sino sobre una... A veces lo correcto es lo más incorrecto, si Dios no lo ha dicho. Dice la Biblia, no te fíes en tu propia prudencia. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto en riesgo nuestra libertad financiera por hacer el negocio correcto? Pero no, Dios no lo había dicho. Sí, el negocio es correcto, pero no para ti. Es que yo lo puse porque le funcionó al otro, sí, al otro, pero no para ti. Entonces, oiga bien, si Dios te dice que la provisión no escaseará, entonces muévase en fe. Si Dios dijo no va a escasear, muévase en fe, pero eso sí, asegúrese que es la voluntad de Dios. Porque si usted está seguro que es la voluntad de Dios, haga locuras. Sea loco, haga el ridículo, haga lo que sea, pero que usted está seguro que Dios se lo dijo. Pero si Dios no se lo dijo, usted va a hacer el ridículo. ¿Se ha visto que hay personas que hacen, y uno se admira de las locuras? Ya le hemos contado la historia de aquel pastor. Y Dios le dijo a este pastor, mira, en este terreno vas a construir una iglesia. Y fue a buscar al dueño en el terreno, no lo halló. Bueno, metamos máquina, Dios. Y le metió, de los pastores así de guerra, le metió el tractor. Claro, el dueño cuando vio el primer tractor llegó. Dijo, ¿usted qué está haciendo? Pues no sé, Dios aquí me dijo que construyera. ¿Cómo es posible si esta propiedad es mía? Preso lo va a meter. Vétame, pero que Dios aquí me dijo que construyera. ¿Y yo qué voy a hacer? Mire, si tanto es el interés, le digo, si quiere lo que hacemos es lleguemos a un arreglo. Le doy, deme tanto y yo no tengo. Le pedía como $4,000 por la propiedad. No, yo lo más que tengo son $500 al mes. Eso le puedo dar. $500 al mes. No, pero no me alcanza. Bueno, a mí Dios me dijo todo lo que tengo. Dámelo pues para estar tirado el terreno. Y le dio el terreno. Mire, construyó una galera. Mitad era lámina. La otra parte era carpeta azul. La otra parte era palmas de coco. Se compró como 1,000 sillas. Y puso el montón de sillas verdes. Así un montón de sillas. 7 años. ¿Cuántos años dije? Le predicaba sillas vacías. Ya conmigo está loco. Yo me acuerdo cuando nosotros pasábamos, por eso fue en Soyapán, cuando nosotros pasábamos en el bus, o sea, para que vean que anduve en bus. Yo miraba que, y yo decía, pobrecito. Entonces yo le dije, quiero que te pagues un espacio en un canal que nadie lo ve. Y de esos canales así, pagó un espacio. Y él así, una camarita. Tenía estos muchachos son pila, pero ahí usted miraba esas tomas, se movía el predicador y quedaba la toma vacía. Y de repente una televisión buscando, de repente volvía el predicador, o sea que yo entendía que no había camarógrafo. Mire, humanamente era un desastre. Hoy llegan buses de todas partes del país. Y es uno de los hombres que se va a meter a cualquier rincón a predicar la palabra. Hablo de Daniel Quintanilla, para los que no lo conocen. Es un hombre que tiene una palabra, volar cabeza. Pero es palabra. Y algo que sí tiene es que ese señor a pura rodilla ha bajado el cielo. ¿Cuánto tiempo pasó sin decir nada? ¿Qué cree que le dijeron los asesores ministeriales? Estás loco. Pero ¿por qué él se movió? Porque él estaba seguro que ha sido Dios el que se lo dijo. Pero si Dios lo dijo, yo lo voy a hacer. Pero yo tengo que asegurarme que Dios lo dijo. Nunca compare la voluntad de Dios con la mayoría. Mire, ay, es que esto me dijo, pero yo veo que la mayoría no hace eso. Nunca, su diseño es único. Nunca compare la voluntad. Nunca trate de ver las estadísticas de a cuánto le fue bien con él. Si Dios lo dijo, tengo que asegurarme que Dios lo dijo. ¿Por qué, pastor? Porque créame, hermano, que cuando usted se meta en lío, cuando se enrede, si Dios lo dijo, Dios mismo lo saca. Porque si Dios me dijo, yo me metí en líos, pastor, estoy endeudado. Pero si Dios te dijo, Dios te va a sacar de ahí. Porque te respalda, porque Él dio la firma, porque Él aprobó. Pero si Dios no dijo, se metió en lío, ahí vea cómo sale, papito. Usted se metió al ring solo, nadie lo había llamado.
Eso es bien delicado, inclusive a la hora de poner ministerios. Por eso yo prefiero, y ahora yo entiendo, que no es el predicador bonito el que tiene que poner iglesia, tiene que ser enviado. Que cuente con el respaldo, que cuente con una cobertura. Entonces Elías le dio una palabra profética a la mujer y esta creyó la palabra. Dios dice que si creemos en los profetas, ¿qué vamos a hacer? Dice, creer en Dios y estaréis seguros. No lo busques. 2 Crónicas 20:20 dice, creer en Dios y estaréis seguros. Creer en sus profetas y seréis prosperados. Yo creo en Dios, estoy seguro. Creo en sus profetas, yo soy prosperado. Pero imagínense que hoy la iglesia no cree ni en la palabra profética. Camina con inseguridad y no es prosperado. ¿Por qué? Porque no conoce lo específico de Dios. Creemos en nuestra prudencia, lo que yo quiero estudiar, lo que da más pisto, lo que piensa la mayoría, lo que está pegando el marketing, todas las decisiones. Dios no dijo ni una. Entonces le pregunta al menos, ¿qué vas a estudiar? Y lo que dice el pastor Josué, lo primero que ve la gente es en qué carrera gano más pisto. Mire, albañil puede ser usted con respeto al gremio, ¿eh? Pero si Dios le dijo que usted es albañil, usted va a prosperar. Astronauta puede ser usted, pero si Dios no le dijo, usted va a ser un acabado siempre. Porque no se trata de la carrera, se trata de a dónde sopló Dios. ¿Dónde Dios está diciendo? Entonces ya conmigo, cuando Dios me pide algo, estando en necesidad, es porque quiere sacarme el problema. ¿Se ha fijado que a veces Dios nos pide grandes cosas en momentos cuando más necesidad tenemos? ¿Y sabe lo que Dios hace? Quiere sacarte el problema. Miren lo que dice aquí en el versículo 14, vuelva. Porque Jehová Dios de Israel, dice, ha dicho así, la harina en la tinaja. ¿Quién había dicho? Dios. La harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de tu tierra. Si usted se ve un poquito más adelante, vea por favor el versículo 8, vamos a leer desde ahí, vea lo que Dios le pide a esta mujer. Dice, luego vino a él palabra de Jehová, 17:8, diciendo, levántate, le dice al profeta, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. En el tiempo antiguo, los huérfanos, las viudas y los extranjeros eran los más pobres. Entonces Dios le había dado la orden a una mujer que no tenía nada, alimentar al profeta. Versículo 10. Entonces vea cómo se mueve en obediencia. Eliseo no se puso, y si no, él se movió. Dice, él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y la mujer dijo, a mí nada me cuesta el agua viene de la tierra, agüita querés, va, no, lo 1, 2 te puedo dar, va, agua. Él le llevó agua. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Una cosa es agua y otra cosa ya es comida. Versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco, digan conmigo poco. ¿Se acuerdan cuando dijimos no se coma la semilla siempre? ¿Se acuerdan? O sea, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para, mira el negativismo de la escasez de esta mujer. Dice, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Eso es, ya estamos arruinaditos. Así que, pastor, no me venga a pedir que siembre yo para eso, por favor, si nosotros apura. Dice, con que no tenemos para la comida, cuanti más. Versículo 13, mire a dónde está la palabra profética fortaleciendo. Versículo 13, Elías le dijo, ¿qué le dijo Elías? No tengas temor. ¿Qué le dijo Elías? No tengas temor. ¿Sabe que Satanás opera en el temor? Y Dios en la fe. Cuando usted se mueve por temor y retiene por temor, usted no pasó al otro nivel. Entonces le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Siembra en buena tierra, le dice, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 15, aquí está la acción. Entonces ella fue e hizo como ella creía que era lo conveniente, porque pues sí, usted sabe, el pastor no me entiende, pues no tiene las necesidades que yo no tengo, no, yo le voy a, no, hizo como él le dijo, dice, hizo como él le dijo, ¿y qué pasó? Y comió él
Ella, ¿por cuánto tiempo? Por muchos días. 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Siga. Anote 3 principios rápidos. 3 principios para la abundancia. Número uno, anote esto. Fe en la abundancia es tener conocimiento de la voluntad de Dios. Se note. La fe, en tema de la abundancia, la fe es tener conocimiento de qué es la voluntad de Dios. Usted sabe que uno no puede creer más allá de lo que uno no conoce. Si usted no conoce algo, ¿cómo va a creer? Digan todos revelación. Cuando usted recibe una revelación, le hace clic algo, usted comienza a creer en eso. Entonces, oiga esto, Elías salió por fe. La mujer hizo un acto por fe. ¿Cuánto creen que es importante tener un conocimiento de la voluntad de Dios para su vida? Entonces la fe comienza con tener un conocimiento de qué es la voluntad de Dios. Dios ya le había dicho a Elías sabía que no iba a escasear la comida. Entonces la fe es tener conocimiento de la voluntad de Dios. Hay muchos creyentes que están metidos en problemas, dijimos hoy, porque nunca le consultaron a Dios si era su voluntad. Y esta gente confundió la fe con la presunción. Y aquí le hemos enseñado lo que es fe y presunción. La fe se define simple y sencillamente como algo que está basado en una promesa de Dios. Eso es fe. ¿Qué es fe? Algo que está basado en una promesa. ¿Qué es presunción, pastor? Es algo que está basado en lo que usted piensa. Entonces yo estoy creyendo, ok, ¿cuál es la sustancia? ¿Cuál es la base en la cual estás creyendo? Dios lo dijo. ¿Conoces la voluntad de Dios al respecto? No, pero mire, yo creo que no es para tanto. Como Dios es amor, Dios me ama y quiere prosperar a sus hijos. ¿Será? Ya conmigo, no voy a andar por presunción. ¿Cómo así? Compra una casa sin posibilidades de pagarlo. Usted gana $300 y saca algo que le queda la cuota de $2,000 porque tengo fe que Dios me la va a pagar. Se llama presunción. ¿Qué otra decisión de presunción? Iniciar un ministerio porque hay necesidad. No, aquí hay 3 pastores, pero allá afuera hay mucha necesidad. Yo me voy a ir si allá afuera el pueblo está. Si hay necesidad, hay un montón. Pero la fe es moverme en una promesa, en una palabra, no en algo que yo opino. ¿Sí me está siguiendo con eso? La presunción sería algo así como mudarme o cambiarme o creyendo que me va a ir bien. Me voy a cambiar de trabajo porque este currículum que tengo es grande y ya me prometieron que me van a dar trabajo en tal financiera. Así que, mire, renuncio al trabajo y se movió y pasó una gran temporada de escasez porque nadie le dijo que se moviera. Así que si usted pensó esta semana en moverse, oiga lo que Dios le dice. Pregúntele primero a Dios si Él quiere que lo haga. ¿Qué es presunción? Hacer decisiones por dinero. Nunca haga decisiones por dinero. Por ejemplo, tomar una decisión de carrera por dinero no es un buen parámetro. Uno tiene que ser guiado por Dios. Amén. Entonces yo siento que cuando Dios me da algo, jamás, dice la Biblia que jamás añade tristeza. Si Dios le dio un trabajo y ese trabajo lo apartó de las cosas de Dios, no venía de Dios. Mentores, ¿están conmigo en lo que digo? Los mentores saben que tenemos personas así que todo fue que Dios les diera una promoción, nunca más lo volvimos a ver, no era de Dios. O si era de Dios, no tenía un corazón transformado. ¿Usted cree que la bendición de Dios añade tristeza, iglesia? La bendición de Dios no añade tristeza. Número 2, anota el segundo principio. Número 2. Fe en el tema de provisión es creer en la habilidad que Dios tiene para proveer. Fe en el tema de provisión es creer en la habilidad que Dios tiene para proveer. ¿Cuántos creen que Dios tiene habilidad para proveer? Váyase rápidamente a Filipenses capítulo 4, versículo 14. Váyase rápido. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Filipenses 4, 14. Dice, versículo 14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, dice Pablo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Diga conmigo, dar y recibir. ¿Otra vez?
sino vosotros solos. 16, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mira lo que es la ofrenda. 19, diga conmigo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén. ¿Cuántos han usado ese versículo? Pero aquí hay una condición. Mi Dios suplirá todo lo que le falte conforme a la riqueza de Dios. Así que invertamos el dinero. Aquí hay una condición. ¿En cuál es la condición? Mire el versículo anterior. Mire el versículo 14, versículo 3. Y sabéis también, oh Filipenses, etcétera, etcétera. Al final dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Cuando yo reúno la condición de dar, recibir, mi Dios pues suplirá todo lo que os... ¿Sí me voy a entender? La gente dice, mi Dios va a suplir, pero retengo, no. Antes está la condición. Dios tiene la habilidad de proveernos a nosotros siempre y cuando nosotros participemos. En el principio dice, dar y recibir. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición para que Dios supla? Dar y recibir. Entonces, ¿cuántos creen que Dios tiene habilidad de proveer? Número 3 y último, tercer principio. Antes de anotar el 3, dos cosas, hablando de la viuda de Sarepta. Los dos se movieron en fe, que es lo que dijimos. Fe es saber qué es lo que Dios quiere. Número 2, Dios tuvo la habilidad de bendecir. Fue tanta la habilidad de Dios que los cuervos mandó en Querib para que los cuervos alimentaran al profeta. Qué habilidoso es Dios. Usó a los devoradores de rapiña para alimentar a su siervo. Amén. En Sarepta, Dios usa a la peor de todas las clases sociales de Sarepta, a una viuda, para alimentar al profeta. Por eso le dije, no menosprecie a la gente. Dios lo va a usar, puede usarlo para hacer su bendición. ¿Tuvo habilidad o no tuvo habilidad? Claro que tuvo. ¿Por qué la harina en la tinaja no iba a escasear? Dios le dijo, en esta necesidad quiero que des. Ahí está el principio. Porque yo voy a suplir tu necesidad, pero quiero que des. Ay, Señor, pero que me muero yo y mi hijo. Dalo. Si yo te estoy pidiendo en la necesidad. Oiga bien, si yo te estoy pidiendo en la necesidad es porque quiero sacarte del problema. Dame derecho legal de que yo lo haga. Hay un principio bíblico, razón de dar, que suba como olor fragante, dice Filipenses, sacrificio agradable a Dios. ¿Por qué sacrificio agradable, pastor? Porque sin fe es imposible agradarlo. Y cuando usted da en la necesidad, usted está creyendo, Señor, tienes que intervenir porque aquí ya me quedé sin nada. Y como usted está expectando y usted está creyendo en Dios, Dios interviene. Ya conmigo, yo quiero provocar a Dios. La forma en que se provoca a Dios es cuando usted se mueve en fe. Y esa razón de dar. Macedonia, le dijimos la vez pasada, Macedonia es la región más pobre de Asia Menor en los tiempos del apóstol Pablo. Pablo dijo, yo he aprendido a estar contentado. Si tengo escasez, si tengo abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando de dinero. El pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de dinero porque todo el contexto habla de dádivas, habla de dinero, habla de ayudas, habla de dinero. Todo lo puedo en Cristo. Pero ustedes, les dice, participaron conmigo en razón de dar y decidir. Por eso dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os... ¿A quiénes? A los que habían participado con él en razón de dar y decidir. Dios le iba a suplir lo que faltaba. No existe la fe ciega. Usted tiene que estar seguro que Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, usted está dispuesto a hacer locura si Dios lo dijo, pero no existe fe ciega. Todo paso tiene... Número 3, para ir terminando. Número 3, fe en el tema de la provisión es tomar un riesgo personal. Y en todo riesgo. En todo paso de fe hay algo desconocido. ¿O no? Yo le quiero decir algo, hermano, de verdad, oiga esto. Cuando Dios dice algo, créame lo que junto a lo que Dios dice va a un gran riesgo. Cuidado con decidir así. Yo creo que esto es de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque verá que ya eché líneas, eché números y todo realmente se ve que está limpio el panorama. Peligroso. Pero cuando usted echa números y echa líneas, y usted sabe que no puede.
Y cuando usted sabe que no puede y Dios le dijo que sí iba a poder, hágalo. En el principio de la abundancia es que toda fe lleva un riesgo. Tomó un riesgo Elías de moverse de Querib y que lo alimentara una viuda. Claro que tomó un riesgo la viuda. Estaba dando todo su sustento. Algo que a Dios aborrece es que nosotros hagamos obras muertas. ¿Qué es la obra muerta? Aquellas cosas que hacemos sin fe. La Biblia dice sin fe es imposible. Entonces yo quiero que aprenda esto y con esto váyase a su casa. Lo que usted tiene ahora, oiga bien lo que le dice el Señor esta mañana. Lo que tú tienes ahora lo tienes porque te arriesgaste en algo. El negocio que tienes, el trabajo que tienes, la empresa que tienes, la familia que tienes, amaste a esa persona, la iglesia donde estás, todo lo que tienes ahora es porque te arriesgaste. Sea un loco que se arriesga cuando Dios le dice algo. Y no espere. Y si es líder, la diferencia, ¿cuántos quieren ser líderes acá? La diferencia entre un seguidor y un líder es que el seguidor nunca se arriesga, el líder se arriesga. Y eso te lleva a la posición de líder. Cuando tú te arriesgas porque Dios te lo dice, la persona que prefiere el status quo y yo no quiero arriesgarme, esa persona de seguidor no pasa. Usted tiene que estar dispuesto a arriesgar sus horarios, a arriesgar su dinero, usted tiene que estar dispuesto a arriesgar. Si Dios lo dijo, tiene que estar dispuesto a arriesgarse. Todo lo que nosotros tenemos hoy ha sido porque nos arriesgamos en algo. Amar no es un riesgo. Decidir meterse en un ministerio no es un riesgo. Tomar las riendas de este ministerio para nuestra pastora no fue un gran riesgo. Claro que es un riesgo. Todo paso de fe lleva algo desconocido. Yo tengo que arriesgarme. Si Dios lo dijo, yo tengo que arriesgarme. Yo le puedo enumerar desde el momento que puse un pie a esta casa. Las cosas que Dios me ha dicho a través de los pastores eran un tremendo riesgo. Yo doy gracias a Dios que hubo siempre una cobertura que me empujó a tomar esos 10 riesgos. Y alcanzamos. Pero le aseguro que hay muchas personas que están acá viéndome que le tienen miedo a los riesgos y por eso de los riesgos no han salido de ese nivel desde hace años porque no tomaron riesgos. Los riesgos tienen que tomarse desde la perspectiva de Dios. Dios no es responsable de sacarnos de un problema si tomamos riesgos sin su permiso también. ¿Por qué va a ser Dios responsable de sacarle un problema si usted se metió en un riesgo sin su permiso? Pero si el permiso de Dios le dijo hazlo y usted cayó en riesgo, ¿quién cree que lo va a sacar? No te metas al riesgo de poner en crisis su libertad financiera, de fiador, de crédito, de hipoteca, si Dios no lo dijo. Ahora, si Dios lo dijo, métete en riesgo que Dios te va a sacar. Las personas que están aquí nos metimos a un tremendo riesgo porque Dios nunca dijo nada. Y solo porque fue nuestra mente hablando. Uno de los grandes atributos de Dios es que Dios es fiel. Y Él cumple lo que dice, para bien o para mal. Porque los evangélicos creen que Dios es fiel, que va a cumplir lo que dijo, sí, pero también va a cumplir lo mal que dijo. Si haces esto, te viene esto, Él es fiel. ¿O no? Dios es fiel, dice, si tú me obedeces, te bendigo. Dios es fiel, si tú me desobedeces, yo te maldigo. Dios es fiel. Pastor, Dios no maldice. No, Dios no maldice. La maldición es la paga por la desobediencia. Y Dios es fiel. Dios es fiel, lo va a hacer. Dios es fiel. Y eso tiene que poner, la fidelidad de Dios es que la palabra de Él tiene que llegar con la repercusión de que Él lo dijo. Él hizo esclavo a su palabra, así que mejor yo quiero que la fidelidad se active para mi bien. Y si Él es fiel y Él me dijo, y esa palabra me la dieron, y esa empresa me la confirmaron, y ese cambio me lo dijeron, y esa casa me dijeron que la comprara, y ese ministerio que lo iniciara, pues Él es fiel para sacarme cuando esté en riesgo. Ahí le conté el problema en la situación del pastor. ¿Fue fiel Dios en sacar lo que dijo? Claro que sí. Ahí está que ahora es un tremendo ministerio de todo el país. Levantó mucho, un tremendo evangelista. Porque Dios lo había dicho así. Entonces, ¿tiene usted una promesa? ¿Porta una promesa? Pues en esa promesa comienza a caminar. Pastor, tengo miedo. Tiene que entender que todo riesgo tiene un precio que pagarse. Y esto fue lo que a mí me estalló la cabeza. ¿Qué hay detrás de todo riesgo? Cuando usted quiere tomar un riesgo. De hecho, hay paradigmas que le dicen a la gente, no tengo, no puedo, no soy. Son los 3 grandes paradigmas. Cuando Dios dice, hazlo. Ay, no puedo. El paradigma es una fortaleza mental que anula mi perspectiva del futuro. No veo bien las cosas porque tengo una fortaleza. Dios dice, hazlo, arriésgate, mira, no puedo. Mire, hazlo, ay, es que no soy, hazlo, no tengo. Entonces, cuando usted se libre, hay 2 tipos de personas: los que hacen que las cosas sucedan y a los que les suceden cosas.
Los que hacen que las cosas le sucedan son los que toman riesgos, ¿sí o no? Hacen que las cosas sucedan. Y los que le suceden cosas son los que se acomodaron y lo fue llevando la ola. ¿Sabe qué hay detrás de todo riesgo? Honra. ¿Qué hay detrás de todo riesgo? ¿Cómo así, pastor? Usted sabe que la gente que se arriesga en Dios, su interés es honrarlo. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a la pastora lo del templo Sion y ella se metió a orar y Dios le dio conocimiento de su voluntad, ella dijo, Dios tiene la habilidad, no lo dijo, pero ahora vemos que al principio lo vivió. Dios tiene la habilidad de proveer, tomémosla. ¿Había un riesgo o no había un riesgo? Pero en el fondo del corazón, los que le conocemos, ¿cuál era su deseo al preguntar? Honrarlo. Todo lo que se hace en esta casa busca un fin, honrarlo. La persona que toma riesgo es porque su fin último es yo quiero honrar a Dios y está dispuesta a pagar un precio. Hablemos del diezmo. Cuando tú tomas el riesgo de dar ese 10% que tú sabes que te va a faltar allá por el 20% en lo natural, ¿está tomando o no está tomando un riesgo? Pero lo está creyendo. Y usted está creyendo que Él tiene la habilidad de sostenerlo, de darle provisión. Pero su fin último, ¿cuál es? Honrarlo. La persona que no toma riesgo es la persona que no ve a Dios como digno de honra. La gente que usted ve tomando decisiones locas en Dios porque Dios se lo dijo, en el corazón de esa persona hay algo, honra. Por eso es que no existen cristianos acomodados, no es la voluntad de Dios. Amado hermano, si tú no sirves en esta iglesia, me vas a disculpar, pero tú no honras a Dios. Pastor, pero en la iglesia no necesariamente aquí, allá. Y le has huido a casa de paz, le has huido a dar tu casa. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha dicho que a cuántas veces y no le sabes por qué? Porque tu corazón no quiere honrar, quiere honrarse a sí mismo. La Biblia dice que Él honra a los que le honran. En otras palabras, Él sale al encuentro del que se metió en riesgo por honrarlo. Él sale al encuentro y dice, yo te dije, te levanto ahora. ¿Cuántos creen eso, iglesia? Yo quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie por él.